Saludos y bendiciones. Nuevamente por acá, su Escuela Teológica Integral Reformadora, con esta nueva materia. Vamos a ver lo que es conflicto entre dos reinos, lo mal llamado en los labios de muchos de nuestros colegas, guerra espiritual. Yo les voy a demostrar que no hay tal cosa como guerra espiritual en el conflicto que nosotros los cristianos tenemos con las tinieblas, con el mundo de allá afuera. Vamos entonces a dar inicio con esta materia. Conflicto entre dos reinos. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estar firme. Estad pues firme, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, séptima y última arma, con toda oración, súplica en el Espíritu, y velando en ello, con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Esto está en Efesios capítulo 6, verso 10 en adelante. Hay un principio que está establecido en la palabra de Dios, que indica que nunca podemos aplicar lo que no conocemos y nunca podemos conocer lo que no tenemos. Según este principio, lo importante no es tener, sino conocer. Y no es solo conocer, sino aplicar. Aplicamos de lo que conocemos, de lo que tenemos. Jesús dijo a Nicodemo: de lo que conocemos hablamos y de lo que hemos visto testificamos. Eso está en el libro de Juan, capítulo 3, verso 11. Según el pasaje, nunca podemos hablar lo que no conocemos y nunca podemos testificar lo que no sabemos. Pablo dijo: en parte conocemos y en parte profetizamos. Primera a Corintios 13:9. Según el pasaje, nunca podemos profetizar más de lo que conocemos, por causa de que todas nuestras acciones están limitadas a un conocimiento. Una de las armas más eficaces que Satanás tiene en contra de la iglesia es la ignorancia, la cual viene como producto de la falta de conocimiento. Me llama la atención cómo Isaías expresa que un pueblo al cual pertenecía cayó en cautiverio por no tener conocimiento. Isaías 5:13. De igual forma la expresa el profeta Osea. Un pueblo, por no conocer a Dios e ignorar sus leyes, tuvo como consecuencia cautiverio y destrucción. Jesús dijo: conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. En conclusión, en todas sus extensiones, en una forma precisa y concisa, forma parte de un principio para tener éxito y obtener logros en aquello que emprendemos. La falta de conocimiento es la madre de la ignorancia. La ignorancia es como un nido que habita en el corazón del hombre, en el cual se anidan la religión, la tradición, el paradigma, la filosofía, la falsa doctrina. Un hombre en el cual habitan todos estos flagelos es víctima de la manipulación, la intimidación, el control, el engaño y la mentira. La variante de la iglesia en su forma de vivir
es que no está caminando en lo absoluto de Dios. El creyente está dando sus pasos en un sinnúmero de ideología, creyendo que es teología, paradigmas, estatutos internos, tradición, dogma, religión, falsa doctrina, principios de ocultismo, pseudismo, catolicismo romano, y pare usted de contar. Y todo esto ha traído como resultado la más grande fragmentación y desorganización en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Solo el descubrir y caminar en lo absoluto de Dios nos llevaría a ser como organismo una potencia mundial. Si la iglesia descubriera la verdad verdadera de Dios, lo que es absoluto en relación al conflicto que enfrenta en contra de las tinieblas, fuera en función un cuerpo en núcleo que pasaría a ser una potencia espiritual en el mundo, convirtiéndose en una amenaza para las tinieblas. Eso es lo que es la iglesia. Pero mientras la iglesia no conozca esta su posición, estas sus capacidades, esta su potencial, sencillamente la iglesia se convierte como el elefante que desde pequeño lo amarran por una pata y que donde lo amarran le permiten que el mecate tenga nudos, que cuando él jala, esos nudos le hacen doler en la pata al animal, y entonces, por muy grande que sea el animal, por una pequeña estaca clavada en el suelo lo tienen amarrado. Pero el día que el elefante sepa quién es él, qué tiene y qué puede, arranca la estaca, revienta el mecate y se va tranquilo. Pero nosotros estamos iguales que los elefantes, o muy parecido a un a un león en una jaula, cuando el amansador con un látigo y una silla lo acorrala, lo arrincona. Dicen algunos que es que ellos y que ven, no sé qué es lo que ven cuando ven las 3 patas o las 4 patas de la silla, no sé exactamente, no soy amansador de animales, pero hay un porqué los amansadores de leones los someten con un látigo y con una silla. ¿Eso tiene sentido? No. Algo así parecido, el diablo y los demonios nos tienen a nosotros mientras no tenemos el conocimiento de qué somos, de qué tenemos y qué podemos en Cristo Jesús. La iglesia, escúcheme esto, es como un tanque de guerra artillado. Aparte de que el tanque blindado, encima le tiran una sobreprotección de un trabajo que le hacen, como dijéramos, un chaleco antibalas, pero especial para él y para las balas que usan en contra de él. Y que lo agarraran y lo soltaran por una ciudad. Mientras en esa ciudad no haya un batallón antitanque que sepa manejar los armamentos antitanque, nadie puede detener esa fiera. Le digo algo, nosotros en el mundo espiritual somos similares. Lo que pasa es que no lo sabemos todavía. Y como no lo sabemos, entonces estamos como el elefante cuando ve un ratón. ¿Sabía usted que los elefantes le tienen pánico a los ratones? ¿No sabía usted eso? Conozco una mujer parecida a la suya, compañero, más o menos la misma edad, casada con un chico parecido a usted en cuanto a edad. La conseguía el esposo arriba de la mesa y un ratoncito de los chiquiticos allá afuera mirando. Cosas, dijera un viejito por allá, misterio de la ciencia. Sí, gente que no les tiene miedo a esos animales, les tiene pánico. Y ellos se dan cuenta y persiguen a la gente. Ahora, mi pregunta es, ¿podrá un creyente confrontar y resistir al diablo, librar una batalla y lograr los objetivos cuando no conoce nada de lo que tiene que ver con el conflicto entre los dos reinos? Primero y principal, solamente existen 2 reinos, no hay más. El reino de la luz y el reino de las tinieblas. Una de las cosas que usted y yo debemos de tener claro es que el término luz tiene 2 significados, ¿sí? Y la palabra tiniebla o oscuridad también tiene 2 significados. Una cosa es la luz efecto, esta que estamos viendo acá, hermosa y bella, que nos acompaña en este día, la cual va a durar unas 4 horas más y ya se acaba la luz efecto y va a venir la oscuridad, pero efecto también.
Entonces tenemos la luz como efecto y tenemos la oscuridad como efecto. Y también tenemos la luz como estado y tenemos la oscuridad como estado. La Biblia dice que el que está en tiniebla no entiende las cosas de la luz. Ahí los términos es estado. Estado de luz y estado de tiniebla. Nosotros fuimos conseguidos en el estado de tinieblas. Una vez que entendimos la palabra, una vez que aceptamos el desafío y recibimos a Jesús, salimos del estado de tiniebla y pasamos a estado de luz. Entonces nosotros, así sea de noche, estamos en luz. Entonces cuando se va, lo que comúnmente decimos, ¿se fue la luz? No, hermano, no se fue la luz, se fue el fluido eléctrico. La luz sigue estando con nosotros. Así estemos en tiniebla. En cuanto a efecto, ¿no? Ok. Entonces, en cuanto a estado, los que hemos salido del estado de las tinieblas y ahora estamos en estado de luz, es imposible que volvamos a estar en estado de tinieblas. Podemos pasearnos en las obras de las tinieblas, pero más nunca estar en tinieblas. Una cosa es pasearnos en obras de las tinieblas y otra cosa es estar en tinieblas. Son dos cosas muy diferentes. Al igual que los que están en tinieblas vienen y se echan una pasadita por donde está la luz estado. Que si vienen a la iglesia, van a un culto, van a una vigilia, oyen la predicación, oyen la radio, andan paseando cerca de la luz, pero no están en la luz. ¿Se entiende eso, verdad? Debemos tomar en cuenta que todas las cosas en Dios operan bajo un sistema, escúcheme, todas, que viene siendo un conjunto de normas o principios que fueron establecidos para que con el conocimiento y la aplicación de los mismos se puedan alcanzar los objetivos. Conocer en una forma precisa y concisa todo lo que tenga que ver con el conflicto entre los dos reinos forma parte de un principio que es conocer para aplicar. Según lo dicho por Pablo en Efesios 6:14, la verdad, el conocimiento, forma parte de nuestra armadura. Vivir en ignorancia es estar desarmado. No es posible ni aceptable que nosotros como representantes del reino perdamos una batalla en contra de los poderes de las tinieblas por no conocer el arsenal que tenemos a nuestra disposición, por ignorar las aplicaciones de todas esas armas, sus funciones, cuándo usarlas, dónde usarlas, contra quién usarlas. Más adelante, cuando definamos el término vestirse del texto original, daremos mayores detalles de lo que implica conocer las armas. Escuché, muchos de nosotros todos los días nos estamos levantando y estamos entonces diciéndole al Señor o diciendo en nuestras oraciones que nos estamos vistiendo con la armadura de Dios. Muchos de nosotros lo estamos haciendo todos los días. Muchos de nosotros todos los días cuando salimos a un sitio decimos me cubro con la sangre de Cristo, o si el hermano va a salir le decimos hermano te cubro con la sangre de Cristo. Pregunto yo, ¿dónde hay una base bíblica donde usted está autorizado para cubrir a otro con la sangre de Cristo? Búsquemela. ¿Dónde usted consigue una base bíblica para usted, como hombre y como mujer, cubrir a otro con la sangre de Cristo? Ajá. Otro detalle. En el caso de la armadura de Dios, es algo que ya está en nosotros. Pero si no sabemos que está en nosotros, ¿de qué nos sirve? Tenerlo y no saber cómo usarlo. Si agarramos ahorita y le regalamos al hermano Pedro un Sukhoi, un avión, no sé qué generación será eso, un Sukhoi, se lo entregamos, es suyo. ¿Qué usted hace con eso? ¿Eso le sirve a usted para recoger café? ¿Para secarlo? Cuando lo prende y pone eso, trae el chorro de candela ahí, puede que seque algunos, ¿verdad? Pero le seca las matas y todo la finco yo. Ahora, es decir, qué gracia tener algo y no saber usarlo. Es como no tenerlo, ¿sí? Entonces, es ahí la necesidad, primero de conocer quiénes somos, qué tenemos y qué podemos en Cristo Jesús. Creo que aquí ya estamos bien adelantaditos y ya sabemos cómo
ya sabemos qué son los códigos y reglas de interpretación, cómo estudiar la Biblia. Creo que ya tenemos conocimiento de qué es la fe y cómo movernos en ella y cómo usarla. Creo que ya aquí tenemos conocimiento de Cristo Jesús, tenemos conocimiento de redención, remisión y propiciación. Creo que ya tenemos conocimiento de cuál fue la otra materia después de esa, acerca de la persona del Espíritu Santo y acerca de los dones del Espíritu Santo. Creo que ya tenemos conocimiento que tenemos un Dios que es eterno, infinito, omnisciente, omnipotente y omnipresente. Y que son 5 cualidades únicas y exclusivas del conjunto de la deidad. Y que el diablo no tiene ninguna de ellas. Por lo tanto, creo que más o menos ya tenemos visualizado el Dios que tenemos. Creo que tenemos claridad de que nosotros somos hijos de Dios 3 veces. ¿Cómo así? Hijos por creación, hijos por pacto de sangre, hijos por nueva creación. ¿Sabe usted que nosotros somos la tercera creación de Dios? De acuerdo a lo que dice 1 Corintios, capítulo 5, verso 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Qué es nueva criatura? Nueva creación, señores. Nueva creación es. ¿Sí? ¿Qué somos? Nueva criatura. Algo que no había existido. Y que del momento que nosotros nacimos de nuevo para acá, para efectos de Dios, venimos a la existencia como iglesia, y que de ahí para acá se nos cuenta y se nos lleva una cuenta del qué hacer, del qué proceder y del qué desenvolvernos. Pero de ahí para atrás, todo lo que hicimos, Rafaelito, no cuenta para Dios, no existió. Dios todo eso lo agarró, lo amarró, lo echó en una mochila y lo lanzó a lo profundo del mar, y le amarró una piedra de 500 kilos para que nadie lo saque. Y la bolsa no lleva aire para que no tenga capacidad de flotar. Ahora, somos nosotros los que a veces queremos llenar esa mochila de aire para que flote otra vez. Somos nosotros o algunos de nuestros hermanos los que se convierten en buzos espirituales, ¿no? Y entonces quieren sacar la basura que fuimos antes para tratar de mostrarnos ahorita, para tratar de opacarnos y para tratar de avergonzarnos ahorita. Hermanos, lo que fuimos quedó al pasado. Nosotros tenemos un presente nuevo en Dios. Amén. Sin embargo, cada vez que pecamos, cometemos una falta y venimos al Señor arrepentidos, le confesamos nuestros pecados, reconocemos que fallamos, que faltamos y le pedimos perdón. Él perdona ese pecado. Estamos hablando de pecados sociales y morales. Amén. Y una vez que lo perdona, también lo echa en otra bolsa, lo amarra en una piedra de 500 kilos y lo lanza a lo profundo del mar. No se acuerda más nunca de ello. Es el diablo el que se encarga entonces de sacarme mi presente en Cristo o mi pasado como presente en Cristo Jesús y tratar de mostrármelo, tratar de decirme, mira, tú te entregaste en tal tiempo, pero en este año le robaste la plata a los obreros, te acostaste con la mujer que no era, te comiste la comida que no era tuya, trampeaste a este, trampeaste al otro. Entonces alguien dijo una gran verdad. Si el diablo se encarga, Rafaelito, de presentarnos nuestros errores presentes, entonces hablemosle a él de su futuro que le espera. En el lago que arde con fuego y azufre. Porque en el caso de nosotros ya espiritualmente fuimos cambiados, ¿sí? En el área psíquica mental estamos en un proceso en el cual estamos trabajándonos con la ayuda del Espíritu Santo. Y cada uno de nosotros tenemos que poner de nuestra parte. Y el estar aquí hoy sentado y el estar hoy aquí iniciando esta 7ª materia, esto es parte de ese trabajo que estamos haciéndonos con nosotros mismos. Amén. Entonces, vestirse del texto original, según lo dicho por Pablo en Efesios 6:14, la verdad, el conocimiento, forma parte de nuestra armadura. Vivir en ignorancia es estar desarmado. No es posible ni aceptable que nosotros, como representantes del reino, perdamos una batalla. Pregunto, ¿cuántas batallas perdió Jesús? Después de la tentación del desierto hasta el Getsemaní, ¿cuántas batallas? ¿Por cuántos endemoniados oró Jesús que no fueron libres? ¿Por cuántos enfermos oró que no quedaron sanados?
¿A cuántos que tenían hambre se le truncó, no les pudo dar de comer? Ok, ese es el mismo llamado que tenemos nosotros. En esta batalla, en contra de los poderes de las tinieblas, por no conocer el arsenal que tenemos, nuestra disposición por ignorar las aplicaciones de todas esas armas, sus funciones, cuándo usarlas, dónde usarlas, contra quién usarlas. Más adelante, cuando definamos el término vestirse del texto original, daremos mayores detalles en lo que implica conocer las armas. Etimología e uso de los términos. Oiga lo que viene: guerra, lucha, milicia y batalla. Esto que viene es la columna vertebral de la guía. Oiga lo que viene ahora. Guerra, del griego polemos. Apréndaselo de memoria. Este término nunca es utilizado en los textos originales para hacer referencia a un conflicto entre la iglesia y los poderes de las tinieblas. ¿Cuál? Polemos. Su referencia en los originales se usa para hacer mención a la guerra desde el punto de vista secular. También es utilizado para hacer referencia al conflicto final que librará Cristo y los ángeles. Apocalipsis 9:9, 12:27, 16:14 y 28. Nota, estos últimos pasajes de Apocalipsis, incluyendo también 1 Corintios 14:8 y Hebreos 11:34, fueron mal traducidos en nuestra versión, ya que el equivalente que emplearon fue batalla, en lugar de traducirse como guerra, del griego polemos. Esto descarta por completo el uso del término guerra para aplicarlo a la iglesia en contra de los poderes de las tinieblas. Cuando demos los conceptos de guerra, batalla, lucha, nos daremos cuenta que la iglesia no está enfrentando una guerra espiritual, ni se encuentra sumergida en ella. Lucha. En el griego se utilizan dos términos: agón, de donde se deriva el verbo agonizomai. Agón tiene que ver con un conflicto y se traduce como lucha en Colosenses 2:1 y se aplica a este pasaje en una intensa lucha contra adversarios espirituales y humanos. Agonizomai es un verbo utilizado para referirse a la contención que se daban en los juegos públicos. 1 Corintios 9:25. Agonizomai también se utiliza para la contención perseverante en contra de la oposición por causa de la tentación. 1 Timoteo 6:12 y 1 Timoteo 6:12 y 2 Timoteo 4:7. Agonizomai también es aplicable para hacer referencia a la lucha que se da a través de la oración. Colosenses 4:12 y Efesios 6:12. Te lo pongo de esta forma. ¿Alguno de ustedes ha jugado béisbol aquí? ¿Pelota? ¿Bolas criollas? Ok. ¿Lucha? ¿Entre ustedes luchando? Ok. Pregunto, cuando ustedes luchaban sobre un adversario, ¿cuál era el objetivo de ustedes? ¿Acabarlo, matarlo, destruirlo, quebrarle todos los huesos, desnarizarlo, espescuezarlo? ¿Ese era el objetivo? Bueno, el término guerra es ese: matar, acabar, destruir, deshacer. Ese es el término guerra. Pero usando armas convencionales. El término lucha es una batalla para someter a tu adversario, pero usando ciertas normas que en el deporte tienen sus límites, ¿sí? En las cuales, si estamos hablando de béisbol, el otro está pichando y tú vas a batear. Tu objetivo es batear la pelota y meterla lo más lejos posible o lo más escondido de la persona. No tirársela encima, no golpearlo con la pelota. ¿Sí? Si hablamos de lucha, estamos hablando de usar tu fuerza para someter al otro, no para quebrarle los huesos. Cuando hablamos de
nuestras acciones contra los poderes de las tinieblas, contra los demonios, pregunto, ¿es destruir los demonios, es amarrarlos, es decir, quebrarle los huesos, quemarlos, desaparecerlos, aniquilarlos, o es echarlos fuera de los cuerpos donde están? Entonces ahí es donde tenemos que analizar el término guerra. Cuando un país le declara la guerra a otro país, el objetivo es matar. Sin embargo, con todo y que, escucha lo que viene, con todo y que hay una declaración de guerra, hay una ley de guerra mundial, en la cual, si usted va sobre un territorio que usted está dominando, si no lo sabía, vaya enterándose, usted va a bombardear una población, por decir algo, usted le declaró la guerra a la población de Guárico, porque hay una gran cantidad de hombres que están ahí haciendo esto y lo otro, y normalmente tú bajes por los militares que están ahí, no por la población civil. Tú tienes que pasar por encima de la población con un avión, un helicóptero y lanzar para abajo un poco de panfletos, papeles, hojas, anunciando a qué hora es el bombardeo de ese pueblo. Si usted no lo sabía, entérese. Y hablando desde un parlante, diciéndole a la población de niños, mujeres y ancianos que se vayan, porque usted va por la cabeza de los hombres. Si no lo sabía, entérese. Es una guerra. Porque hay leyes, hay normas que norman la guerra. Eso no es así nada más. Y no es que llegas y te metes de una vez. Primero la declaración de guerra y luego vamos a la acción de guerra. No puedes usar todas las armas que te vengan en gana. Hay armas prohibidas para la guerra. Eso es en el mundo secular. Pero sí el objetivo es matar. Pero en el objetivo espiritual de nosotros no es matar a nadie. Nosotros no estamos para matar a los demonios, no se pueden matar. Entonces no es guerra que tenemos con los demonios. ¿Qué es lo que tenemos? Batalla, lucha. ¿Qué es lo que tenemos cuando un equipo de béisbol, por decir algo, de esta iglesia, va a jugar en contra del equipo de la iglesia del Palo Grande, dos equipos de béisbol? El objetivo es ganarle en carrera, en manada. No es matarlos a ellos, no es acabarlos. ¿Estamos claros en eso? Okay. Entonces, agonizomai también es aplicable para hacer referencia a la lucha que se da a través de la oración. Colosenses 4, 12 y Efesios 6, 18. Se debe aclarar que el término rogar en relación a la oración que aparece en Colosenses 4, 12 no está en los manuscritos originales. El término griego que aparece es agonizomai, que indica lucha. En algunos pasajes este término es traducido como pelea. Es decir, tú tienes una pelea en oración con Dios que te conceda lo que tú estás pidiendo. Y esa batalla tuya va a ser hasta que tú logres tu objetivo. Cuando una mujer casada quiere algo, que el esposo le compre algo, ¿hasta dónde es esa batalla, hermano Pedro? Cuénteme ahí. Hasta que le compraron el juguete que ella está pidiendo. De ahí para adelante ya no hay, ya hasta ahí llega el brollo, ¿verdad? Y cuando uno como pareja, como hombre, está queriendo algo, ¿hasta dónde llega esa batalla? Hasta lograr el objetivo, no es hasta matar a nadie. ¿Estamos claros? Okay. Igual con los hijos. Igual con un obrero difícil, que queremos que el hombre trabaje, que se gane el dinero. ¿Cómo hacemos? Buscamos una y otra forma de que ese individuo trabaje. Porque no queremos regalarle, ni estamos para regalar nada. Estamos para que la gente se gane y para enseñarlos a trabajar. ¿Sí? Ok. Primera Timoteo 6, 1 y 22. Y segunda Timoteo 4, 7. Lean los textos por favor en su casa. Palé, eso es el término agonizomai. El término palé tiene que ver con una lucha cuerpo a cuerpo. Es una forma personal, se usa en sentido figurado. ¿Sí? Figurado. En Efesios 6:12, haciendo referencia al conflicto espiritual en el cual el creyente se halla inmerso. Milicia, del griego estrategia. Primeramente, este término se utiliza para referirse a un ejército, pero a su vez se utiliza para referirse al conflicto espiritual entre los dos reinos. Segunda a Corintios 10, 3 y 4 y Primera Timoteo 1, 18. Y el conflicto interior en el creyente. Santiago 4, 1 y Primera de Pedro 2, 1. Eso es milicia. Nota,
Los términos griegos utilizados en el contexto bíblico para hacer referencia al conflicto espiritual entre los dos reinos es lucha, del griego agón, y palé. También se utiliza milicia, del griego estrategia, batalla. Este término Pablo lo utilizó en concordancia con los otros términos que tienen que ver con el conflicto, tales como agón, polemos y estrategia. Origen del conflicto. Según Isaías 14, 11 y 15 y Ezequiel 28, 13, Satanás, quien originalmente se llamaba Lucero de la Mañana, formó parte de las huestes de querubines. Como querubín tenía varios cargos, contrataciones o designios de parte de Dios. El término contrataciones tiene dos aplicaciones en el hebreo. La primera aplicación tiene que ver con el comercio. La segunda tiene que ver y es aplicable a los cargos que se ejercen. El segundo sentido es aplicable a Satanás en vista de la cantidad de cargos y responsabilidades que desarrollaba por las múltiples actividades que desempeñaba. Su corazón se enorgulleció y se rebeló en contra de Dios, por lo cual fue echado, arrojado, cortado, derribado de la presencia de Dios. Desde el mismo momento comenzó el conflicto espiritual entre los dos reinos, el reino de la luz y el reino de las tinieblas. Pero entonces, ¿qué es lo que tenemos? Conflicto, no guerra, porque la guerra, del término polemo, tiene que ver con las acciones humanas usando armas convencionales, cualquiera que sea. Ahora pregunto yo, ¿usted es un ente espiritual? Los que están aquí, por favor, contéstenme. ¿Ustedes son entes espirituales ya? Pregunto, ¿usted tiene un espíritu nacido de nuevo? ¿En usted mora el Espíritu Santo? Amén. Amén. Entonces usted es un ente espiritual. Entonces usted tiene que moverse como ¿qué? Como un ente espiritual. Y los entes espirituales, entonces tenemos batalla, tenemos lucha y tenemos estrategia. No guerra. ¿Sí? Guerra teníamos con la suegra antes. Cuando hablamos de guerra estamos hablando desde el punto de vista natural. Pero cuando usted habla de lo espiritual, el término guerra no cabe, no cuadra, no cala. Porque pregunto yo, ¿usted puede echar al diablo fuera del cuerpo de alguien usando un machete? No. ¿Una pala? No. ¿Una escopeta? No. ¿Una carabina? ¿Agua? ¿Un chaparro? Entonces cuando usted dice, tengo guerra espiritual, es que usted está usando armas carnales. Ahora, ¿qué armas carnales puede usted usar para vencer las tinieblas? Cuénteme. Ninguna. Entonces no hay tal cosa como guerra. Que hay batalla, así como uno está batallando con el sueño. Ajá. Súbditos en las batallas. Entonces, ya vimos que el maligno fue un alguien muy cercano a Dios. Vamos a ver los súbditos en la batalla espiritual en ambos reinos. Reitero, solamente hay dos reinos: el reino de la luz y el reino de las tinieblas, no hay más. Todo reino tiene sus representantes en los conflictos y el mundo espiritual no escapa a esta verdad. A continuación voy a detallar los súbditos de ambos reinos. Súbditos del reino de la luz. En una ocasión escuché por varios años una expresión que alguien me decía: hermano, le tengo dos noticias, una buena y una mala, ¿cuál quiere primero? Fui de los que creí que la noticia que yo debía pedir era la mala, para después la buena. Pero una vez, oyendo a un profesional, el profesional de la psicología dijo lo siguiente: que nosotros, cuando alguien nos dice así,
Si es por teléfono, nos llama Pedro desde Barinas y nos dice: Pedro, te tengo dos noticias, una buena y una mala. ¿Cuál pediría usted? Normal, cuando estamos errados pedimos la mala, pero alguien dijo que no es la que hay que pedir la buena. ¿Por qué razón? Una, porque si el saldo del teléfono está por terminarse y solamente me dieron una noticia, con la buena es suficiente, la mala que pegue. Se acabó la batería, se fue el fluido eléctrico y se cayó la señal, o me salí de cobertura yo. Vamos por decir algo que voy en carro. Entonces siempre pida la buena. Con eso usted se nutre, con eso usted se fortalece. Después que usted se nutrió, se fortaleció, psíquicamente está muy recio, muy afirmado para recibir todas las noticias malas, pero ya usted tiene la buena dentro de usted. Entonces, vamos con la noticia buena. ¿Cuál es la noticia buena? Los súbditos en la batalla en el reino espiritual, el reino de la luz. El máximo representante en el reino de los cielos, en la batalla espiritual, fue y es Cristo. Luego los ángeles y después la iglesia. Note la posición. Primero Cristo, luego los ángeles y después la iglesia. Cristo, el conflicto más crítico entre los dos reinos lo libró Cristo. Hasta el punto que fue decisivo, oiga la expresión, fue decisivo y determinante. En dicho conflicto se determinó un ganador y un perdedor. Así sencillito. Se determinó un ganador y un perdedor. ¿Quién fue el ganador? Cristo Jesús. ¿Quién fue el perdedor? Satanás. Y eso no tiene marcha atrás, que es lo más serio del caso. Porque hay momentos en los cuales usted puede ser un ganador, pero puede haber la revancha. Pero aquí no hay chance para revancha. ¿Sí? Ok, un ganador y un perdedor. De una manera decisiva, Cristo obtuvo la victoria. ¿Alguien puede decir algo? Amén. Amén. El diablo fue derrotado. Amén. Vencido, no paralizado. Párele a esto ahora. Fue vencido, fue derrotado, no paralizado. Ahora, Génesis 3:15. Mateo 4, 1 y 11, Lucas 10, 18 y Hechos 10, 38. Sin embargo, yo quiero que analicemos un poquitico Génesis 3, 15. Ahí está la primera profecía acerca de Jesús. ¿Cómo dice esa primera profecía? Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente de ella. Él te pisará la cabeza y tú le herirás en el jarrete, en el calcañar. En otras versiones dice: él te magullará la cabeza. Acá el diablo es tipo, o la serpiente está tipificando al diablo. ¿Por dónde se mata la culebra? Después que se le machaca la cabeza a una culebra, el cuerpo sigue vivo por mucho tiempo. ¿Qué puede hacer un cuerpo vivo si la cabeza está machucada? Ruido, bulla, chillido, movilización en las hojas, en las matas, en los arbustos, pero no puede hacer más nada. Esta primera profecía, él te aplastará la cabeza, tuvo un cumplimiento en su totalidad. Es decir, Cristo Jesús, en su venida, una vez que muere en la cruz del Calvario, cuando Jesús dice tetelestai, ¿qué es eso? Consumado es. Estaba diciendo: hasta aquí llegaste, Satanás. En este momento, el pecado acabó conmigo, pero me abrió la puerta para resucitar. Porque si no hay muerte, no hay resurrección, pastor. Si no hay muerte, no hay la posibilidad de Cristo mostrar que podía vencer el pecado. Y si no vence el pecado, no puede vencer las muertes. Primero tuvo que vencer las muertes para luego vencer el pecado. Entonces, en este caso, las muertes logran su objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Matar. Pero Cristo también logra el suyo: aproximarse a la resurrección. Porque después de la resurrección no había más nada que hacer. Es como el dicho por ahí católico: después de ojo afuera, no vale Santa Lucía, compañero. ¿Sí? Ok. Entonces, resulta que en Génesis 3:15 se está anunciando lo que se iba a dar muy próximamente.
En Hebreos 2:14 dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Según estos pasajes, Satanás ya fue vencido, amén, derrotado, amén, desarmado, amén, juzgado, amén, y condenado. Por consiguiente, Cristo está a la diestra del Padre, amén, con todo poder, autoridad, majestad, imperio, dominio y señorío. Si nosotros como representantes del reino de Dios entendiésemos esto, no tendríamos tantos problemas y desajustes en la batalla en contra de las tinieblas. El detalle es que nuestros predicadores le han dado a Cristo Jesús, al diablo, un sitiar de honor que no tiene, y hemos ignorado mucho, pero mucho, que se logró, que se granjeó cuando hubo redención, remisión y propiciación. Muchos de nosotros ni siquiera sabíamos hasta en estos días que la vida que teníamos era eterna. Pensábamos que la vida que teníamos era temporal. Era que si nos peleábamos con la suegra, con la esposa, con el vecino, ya la salvación se perdió. Es decir, para nosotros era tan débil el poder de Dios, que si yo me cubría hoy con la sangre de Cristo, ya para mañana eso no tenía efecto y tenía que volverme a cubrir. Así como la comida natural, que si comí hoy y no como mañana, pues las cosas no van a estar buenas. No conocíamos lo eterno de Dios. Cosas que alcanzamos, granjeamos, se hicieron uno con nosotros y nosotros uno con ellos, desde que se hicieron hasta el resto de nuestra existencia. Entonces, por esa razón, no le hemos dado el lugar que le corresponde a Dios en nuestra vida, ni le hemos dado el lugar que le corresponde a la palabra en nosotros. Entonces, en cuanto a el reino o los súbditos del reino de la luz, nosotros como súbditos del reino de la luz, el primero que aparece como jefe del reino de la luz es Cristo. Y Cristo es sempiterno, ¿sí? Tuvo un comienzo, sí, al igual que nosotros, pero va a una eternidad. Pero ya Cristo, al nivel que está ahorita, Él fue investido de todo poder, todo señorío, toda autoridad. Por lo tanto, las limitaciones que Él tuvo cuando estuvo con nosotros ya no están en Él. Ya Él todo lo sabe, ya Él todo lo puede. Ya Cristo a esta altura sabe cuándo le toca venir a levantar a la iglesia. Ahora, cuando vino, no lo sabía. Pero ahora sí, porque ya para Él no hay nada escondido. A Él, Mateo 28, 18, si mal no recuerdo, Él dice: porque se me ha dado todo poder, toda autoridad, todo señorío de los que está arriba en el cielo, excepto el que le delegó el poder, que es Dios. De lo que está abajo en la tierra y de lo que está debajo de la tierra. No hay nada que no esté sujeto a Él. Ahora, en su altar ministerial, vuelvo a preguntar, ¿hubo un demonio que se le resistió a Él en algún momento que no pudo ser sacado de algún cuerpo? ¿Hubo alguna enfermedad que Él no pudo someter? ¿Hubo alguien que pudo detener el desarrollo de su ministerio? No. Y eso fue en vida natural. ¿Usted se imagina ahora en vida sobrenatural ya? Los discípulos están en una habitación, todas las puertas cerradas, herméticamente todo, y se les aparece a él y les saluda: paz a vosotros. ¿Por dónde entró? Luego que resucita, ¿por qué los romanos no lo pueden capturar inmediatamente? Cuando van y le avisan, si los soldados van y le avisan al Sanedrín, a los sacerdotes, ¿por qué les dieron dinero y le dijeron: nosotros hablamos con sus autoridades, vamos a decir que ustedes se quedaron dormidos y que los discípulos vinieron y rescataron al cuerpo? ¿Por qué no lo consiguieron? ¿Por qué no salieron a buscarlo? Es muy difícil, es muy fácil esconder un muerto, un cadáver, y después de 3 días que está hediondo. ¿Por qué no lo agarraron? ¿Por qué no lo capturaron? ¿Por qué
inmediatamente no fueron y detuvieron a todos los discípulos para que dijeran dónde lo habían puesto. Entonces, vaya entendiendo un poquitico el Cristo que usted tiene y que yo tengo. Y que muchas veces nos hemos rebajado y lo hemos rebajado frente al diablo, frente a los demonios y frente a cualquier instrumento diabólico. El otro grupo de seres que está en el poder de la luz son los ángeles. Eso lo vamos a ver en nuestra próxima hora de clase, ya se nos fue esta primera hora.